Buenas tardes, jóvenes. Les saluda Fernando Chandubí Petit, docente de la Unidad Didáctica Investigación Tecnológica. Bien, el día de hoy, continuando con los contenidos en el respectivo sílabus, vamos a desarrollar un tema interesante, fundamental, elemental para la investigación, especialmente si se quiere llamar investigación científica, que es el llamado método científico. Vamos a ver hoy día un constructo de la conceptualización de lo que es el método científico, las características del método científico y los pasos del método científico. Y al final, un ejemplo de la aplicación del método científico. Bien, pero como es costumbre, inicio con una frase, un video o un gráfico. Luego quiero su cognición, un comentario, su participación de lo que podemos extraer de lo visualizado, de lo leído, relacionándolo con el tema a desarrollar o con la unidad didáctica. Bien, a continuación presento la frase. Nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida. ¿Qué me pueden comentar respecto a esta frase? ¿Qué pueden extraer? Relacionándola con el tema a desarrollar el día de hoy, con la unidad didáctica. ¿Quién quiere participar? Bien, entonces voy a elegir, voy a jugar aquí la ruleta. Invito a Roxana Seminario para que haga el comentario respectivo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Qué me puede comentar al respecto de la frase? Bueno, no se ve mucho, profesor, porque hay un cuadro ahí. Un momentito para minimizar el cuadro. Ya, ahí está. Nosotros podemos descubrir, o sea, abrir nuestra mente informándonos a través del internet o... Para ampliar nuestra capacidad de la mente, ¿no? Las capacidades cognitivas, Sí, profesor. pensamiento, de la percepción. ¿Qué más puede decir? ¿De qué manera podemos ampliar estas capacidades cognitivas? A través de la investigación, profesor. Investigando. Muy bien, José Luis Montero, ¿no? Sí, profesor. Disculpe, ¿ha tomado lista o aún no? Al final voy a tomar lista. Todavía no ya, se preocupe. profesor, gracias. Y no se preocupe. Profe, ¿le puedo dar un comentario sobre la frase? Por supuesto que sí. Ya, profesor. Aquí se refiere a que la investigación nos ayuda mucho a ampliar todos nuestros conocimientos de la mente y que juega un rol muy importante, porque así nos ayuda a tener más conocimientos sobre muchos temas científicos. Gracias. Muy bien. Excelente. Claro, por supuesto, nos permite ampliar nuestras capacidades cognitivas en general, ¿no? De pensamiento, la percepción, el entendimiento, respecto a todo lo que es susceptible de observar en la vida. Bien, Carelia Aguirre. Buenas tardes, profesor. Bueno, Tardes. de la frase llegué a entender que hoy en día la investigación es muy importante para nuestra vida, ya que cada cosa que nosotros investigamos es como una ayuda más para nosotros poder comprender
sobre bueno, quizás algún tema importante que se podría decir. Muy bien, Carely, por supuesto que sí. Y sobre todo aquí está relacionada con el tema que vamos a desarrollar hoy, ¿no? Capacidad de investigar de forma sistemática, a través de un proceso, de un sistema, de un método, que es el llamado método científico, ¿no? Bien, Yulet Carrasco. Profesor, pensé quién me iba a llamar. Ya, profesor, buenas tardes Buenas antes tardes. que todo. Bueno, la frase como que nos da de investigar más nuestra mente al tema que nos toca hoy en día y saber un poco más de la científica. Más de la investigación científica, ¿no? De la ciencia. Bien, gracias por su participación. A Roxana, a José, a Carely y a Yulek. Muchas gracias. Bien, vamos a definir un constructo de lo que es el método científico. Tenemos que el método científico es un camino, ¿no? Son unos pasos que se sigue en una investigación científica. Y a lo que se llegue a través de esta investigación científica es lo que va a incrementar la ciencia. Todos los conocimientos científicos que se tiene en la ciencia, todos esos conocimientos que están ahí acumulados, se ha llegado a ellos a través del método científico. No puede ser llamado ciencia esos conocimientos si no se ha llegado a ellos siguiendo el método científico, que tiene algunas características fundamentales para ser llamado conocimiento científico. En primer lugar, que haya seguido el método científico, u otras como de aquí vamos a ver. Entonces, el propósito del método científico es obtener conocimientos científicos. Incrementar todo lo que se denomina ciencia. Especialmente, ¿qué tipo de investigación? ¿La básica o pura, la aplicada o la tecnológica? Para que se incrementen los conocimientos científicos, son investigaciones básicas o puras. Y luego ya vienen las investigaciones aplicadas y las investigaciones tecnológicas. Tenemos que, para realizar correctamente la investigación, el investigador tiene que usar una metodología. Y esa metodología es el llamado método científico, que es la manera de organizar el proceso de la investigación, poder controlar sus resultados y de presentar posibles soluciones, a determinadas problemáticas o explicar el por qué sucede uno u otro fenómeno. Por eso, el investigador sigue una metodología y el problema viene a ser el objeto de la investigación. Y recuerden que para iniciar una investigación, siempre yo les he mencionado, específicamente en la clase pasada, que no necesariamente tiene que existir un problema. Que esto puede ser algo beneficioso, pero que se decide investigar eso beneficioso para poderlo controlar, para poder predecir su comportamiento y aprovecharlo en un futuro para el beneficio del hombre. Solo que para efectos de realizar la investigación, lo planteamos como un problema. La mayoría de autores, ustedes van a consultar, ellos mencionan planteamiento del problema para realizar la investigación.
un planteamiento de problema como uno de los primeros pasos. Solamente hay un investigador, José Supo, que es peruano, él menciona que no debe llamarse planteamiento del problema, sino planteamiento de la investigación. Entonces, por eso yo les digo que para efectos de iniciar la investigación, asumimos, planteamos como un problema, pero no necesariamente va a ser un problema, sino algo beneficioso, algo positivo que se decide investigar para controlar sus resultados y luego predecirlos, utilizarlos en beneficio del hombre. Claro, después vienen el planteamiento, como están escribiendo ahí, de las hipótesis más adelante, la manera como vamos a aplicar este método, sus pasos, sus características. En este proceso de la investigación científica, vamos a, en primer lugar, hacer una planificación. Luego, asimismo, una ejecución. Y por último, la comunicación de los resultados. En la planificación vamos a tener en cuenta la elaboración del proyecto de investigación, la organización de cómo vamos a realizar la investigación. Luego, en ejecución ya es propiamente desarrollar la investigación. La ejecución del proyecto de investigación en sí. Y por último, la comunicación de los resultados, redactar los informes a las conclusiones que se ha llegado en esta investigación. Y eso ya se puede hacer pues, en las revistas científicas, a través quizás de forums, conferencias, etcétera, según como se crea conveniente la forma de comunicar. Entonces, en estas tres grandes fases es como se efectúa la investigación científica. Nosotros quizá vamos a llegar solamente en el aspecto de planificación, ¿no? Pero tiene estas fases: planificar, luego la ejecución y por último la comunicación de los resultados. ¿Qué dice Tamayo y Tamayo al respecto del método científico? Él menciona que se caracteriza por ser tentativo. Y ahí viene lo que me escribía una de sus compañeras, algo tentativo, ¿no? Cuando eso viene a ser el planteamiento de hipótesis. Pues. Tentativamente, de repente esos fenómenos suceden por este motivo. Se plantea una hipótesis. O podemos solucionar ese problema de esta manera. Es algo tentativo. Y eso viene en el planteamiento de las hipótesis. Verificable. Que se pueda verificar todo el conocimiento científico, todo lo que está acumulado en la denominada ciencia, se puede verificar. Viene otro investigador, otro científico, toma las conclusiones de alguien y lo puede verificar, aplicando el método científico, porque de esa manera se ha obtenido y de esa manera también puedo verificar y tengo que tener los mismos resultados. Para que sea denominada ciencia, todo lo que existe ahí tiene que ser verificable. Igual, el método científico, a través del método científico se puede verificar. De razonamiento riguroso, dice. Igualmente un análisis exhaustivo, ¿no? Riguroso, utilizando más la lógica, el pensamiento lógico. Igualmente dice observación empírica, que lo podemos contrastar con la realidad a través de los sentidos, ¿no? Observamos, todo lo que observamos a través de los sentidos. Y ahí entra a tallar todos los sentidos. No solo la vista, sino también oír, el tacto, el olfato, el gusto, etc. Y no solo las limitaciones de nuestro organismo, sino ayudado con otros equipos que nos pueden ampliar esta observación, como vamos a ver más adelante. Por su parte, dice Cohen-Nagel, dice que
lo que define al método científico es la persistente aplicación de la lógica. No, por supuesto que sí. El razonamiento lógico para someter a prueba algunos enunciados que hasta ese momento son empíricos. Pero para que dejen de ser empíricos, utilizamos el razonamiento lógico, siguiendo el método científico, y llegamos a unas conclusiones y decimos que eso ya es conocimiento científico. Acá no estamos hablando de algo subjetivo, de creencias, de paradigmas, sino algo que puede ser verificado. Para Bunge, ¿qué dice respecto al método científico? El método científico es un conjunto, dice, de reglas numerosas, ¿no? Son diferentes pasos, tienen diferentes reglas, cada paso, complejas, más o menos eficaces, y en parte, dice, desconocidas. Pero también es el arte de formular preguntas y de probar respuestas, ¿no? Y viene lo que mencionaba anteriormente, que es el planteamiento del problema. ¿Cómo se plantea un problema? Formulando preguntas. Así es como vamos a plantear un problema. Formulando preguntas y de probar respuestas, que eso viene a ser luego la comprobación de las hipótesis. Pueden ser una pregunta general, preguntas específicas, varias preguntas, no solo una. En síntesis, el propósito fundamental de la ciencia es descubrir la verdad, ¿no? Y para descubrir esa verdad es necesario seguir ciertas reglas. Y esas reglas que debemos seguir es el llamado método científico. Y se debe dudar, dice, de todo hallazgo, ¿no? Incluso del mismo método. Podemos decir también que el método científico es un conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis científicas. El método científico, por lo tanto, es la estrategia para realizar la investigación y la exploración de lo desconocido. Asimismo, como les reitero, este método se emplea para incrementar el conocimiento y en consecuencia aumentar nuestro bienestar. A ver, ¿por qué aumenta nuestro bienestar? ¿Quién me dice? A la vez que se incrementa el conocimiento, aumenta nuestro bienestar. ¿Por qué creen que pasa eso? Bien, José Luis, dígame. Profesor, porque podemos descubrir algo nuevo que no teníamos el conocimiento de que podía existir. Algo nuevo. Bueno, todo lo que resulta cuando es investigación básica pura, es para alimentar las teorías que ya existen, los conocimientos que ya existen, para encontrar también algo nuevo. Pero, y en consecuencia, ¿por qué dice en consecuencia aumentar nuestro bienestar? ¿Qué tipo de investigación resulta en el aumento de nuestro bienestar? ¿Qué tipo de investigación? ¿Recuerdan la primera sesión? La investigación aplicada o la investigación tecnológica. Pero para realizar la investigación aplicada y la investigación tecnológica, ¿qué es lo fundamental que debe de existir?
¿Qué es lo fundamental que debe de existir? Esto que está aquí, pues, el conocimiento. Esto debe de existir. Las teorías, las leyes científicas. Esto debe de existir para luego ese conocimiento, esas teorías, aplicarlas. ¿Aplicarlas en qué? En la solución de problemas diversos. Y cuando hablamos de investigación tecnológica, llevado al ámbito empresarial, al ámbito específico de la producción, ¿no? Y todo lo que puede resultar en esta investigación tecnológica, el desarrollo de la tecnología, pero que tiene como base, como fundamento, el conocimiento pues, científico. Claro, el aporte de las teorías científicas. De otra manera, no se podría realizar ni investigación aplicada, ni tecnológica, ni menos innovación. Eso ya lo expliqué ya en las primeras clases, ¿no? La primera clase. Por ejemplo, para encontrar la vacuna para el COVID, que se ha hecho rápidamente debido a la pandemia, ¿no? Que eso viene a ser una investigación aplicada, pues, porque soluciona el problema. Lo podríamos incluso, también está en el límite una investigación tecnológica, pero más aplicada, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo encontrar la vacuna para el COVID si no tengo el conocimiento de la naturaleza de ese virus? En primer lugar, si no tengo el conocimiento de cómo funciona el cuerpo humano y especialmente el sistema respiratorio, tengo que tener ese conocimiento. ¿Dónde está eso? En la ciencia, pues. Porque si no tengo conocimiento de eso, ¿cómo voy yo? El científico va a venir y quiere encontrar una vacuna para ese virus, si no sabe la naturaleza de ese virus. Entonces, todo lo que existe y que aumenta nuestro bienestar tiene como fundamento, como base, este conocimiento de la ciencia. Y ese conocimiento que está ahí se ha llegado a través de él, utilizando el método científico. Y en la administración utilizamos el método científico, como vamos a ver en la siguiente clase, vamos a realizar la aplicación del método científico en problemas relacionados con la administración. Y también para un emprendimiento. Vamos a querer lanzar un emprendimiento, como siempre les digo, no solo formarse profesionalmente para trabajar en una organización, sino también para tener sus emprendimientos. Y en ese emprendimiento que yo quiero lanzar, también voy a emplear el método científico para llegar a mejores conclusiones, a conclusiones rigurosas. Tanto para solucionar el problema en un área específica de la administración, del campo de la administración, como para lanzar mi emprendimiento. Entonces aquí no estamos hablando de algo que solamente lo van a utilizar los científicos puros, o lo van a utilizar quienes realizan investigaciones aplicadas o tecnológicas. Cualquiera de nosotros lo podemos emplear. En sentido riguroso, muy bien, gracias José Luis por tu participación. En sentido riguroso, el método científico es único. Y este método científico lo podemos emplear, como he mencionado ya, no solo para la investigación básica pura, también para la aplicada, para la tecnológica, así mismo, ¿no? Para problemas en cualquier área, en general, en cualquier contexto. Y más aún en el contexto de la administración también, de las organizaciones en general. Y también para lanzar emprendimientos. También podemos aplicarlo en la solución de problemas sociales. Un problema social que existe, para darle solución a ese problema social, utilizamos el método científico también, lo podemos utilizar. Este método científico no es autosuficiente.
no basta en sí solo aplicar el método científico. Tienen que concurrir otras variables. Y una de esas variables es que la mayoría de veces no opera en un vacío de conocimiento, ¿no? No es que vamos a emplearlo en un vacío de conocimiento total, sino que requiere de algún conocimiento previo que luego se va reajustando y reelaborándose, ¿no? Y se puede complementar mediante métodos especiales adaptados ya a cada particularidad de cada área, ¿no? Y eso es lo que les mencionaba anteriormente, que para poder utilizar este método científico se tiene como fundamento la ciencia, el conocimiento que está ahí, en las teorías, en las leyes científicas, para poder utilizar el método científico en la investigación aplicada, en la investigación tecnológica y en la misma investigación básica pura, ¿no? Para refutar teorías, para alimentar teorías o para dar respuesta a fenómenos que hasta ese momento no tenían respuesta. Pero no es que se opera en un vacío, porque existe algunas teorías, las teorías básicas están ahí, las leyes de los científicos de antaño, ¿no? De los gigantes, como se les llama. En hombros de gigante, dice por ahí, que se les llama a los científicos de antaño, los primeros científicos por los cuales debemos ahora todo el conocimiento que podemos gozar. Ese conocimiento que luego nos sirve para mejorar nuestra calidad de vida a través de la investigación aplicada o la tecnológica y que se lleva a procesos de innovación. Los enunciados de las ciencias fácticas, de las ciencias naturales, las ciencias sociales, se someten a prueba mediante la observación o la experimentación. ¿Y dónde está este paso de la observación y la experimentación? Son pasos del método científico, como de aquí vamos a ver. La observación es el primer paso del método científico. Luego vamos a ver que más adelante tenemos la experimentación. Recuerden que se dice que todo lo que está en la denominada ciencia puede ser verificado. ¿Y cómo lo verificamos? A través de la observación y la experimentación. Luego, tenemos que la observación es muy importante, es el primer paso para el método científico. Sin embargo, esta observación no es desorganizada, sino que es sistemática y organizada. Y además no es casual ni accidental, sino que es a propósito. Dependiendo de en qué se está iniciando la investigación. Las primeras teorías científicas y algunas después que han venido y algunas investigaciones aplicadas, sí, esta observación a veces ha sido casual y también ha sido accidental. Por ejemplo, los rayos X se llegó a descubrir de forma accidental. No se estaba buscando, investigando, encontrar los rayos X, porque todavía existe ahí. La energía existe ahí, todos estos fenómenos están ahí. Ahora hay que controlarlos para poderles darle uso en beneficio del hombre. Entonces los rayos X fue consecuencia de un accidente, algo accidental, que llamó la atención a Marie Curie y a su esposo y decidieron investigar más a fondo. Y como resultado, se tiene los rayos X, tienen muchísima utilidad. Pero principalmente, esta observación no es casual ni accidental, sino es sistematizada, organizada a propósito de lo que se está investigando, lo que se quiere investigar. Ya. Pero como lo vuelvo a reiterar,
eso no quita de que casualmente o accidentalmente se llegue a resultados. Ya viene ahí la curiosidad del científico. Es igual, por ejemplo, que hay una medicina, ¿no? Que originalmente se estaba investigando para el corazón. Y resulta que no se emplea para el corazón porque después los científicos se dieron cuenta que más bien hace bien para otro tema relacionado con el cuerpo humano. Y se siguió investigando y ahora se fabrica esa medicina, ese medicamento, para lo que en un primer momento no era la investigación, sino que accidentalmente se vio los efectos en esa parte del cuerpo y ahora se emplea para eso. ¿No? Y así es. La experimentación, por su parte, implica además de la observación, la intervención. Entonces aquí el investigador interviene a propósito. Esta intervención también es sistemática y organizada sobre los hechos o procesos que estudia, ¿no? Por eso se realiza la experimentación y ahí el investigador va a controlar estos fenómenos. Y ahí, para que sea, ahí vamos a ver más adelante, preexperimentos, cuasi experimentos y experimento puro. Cada una con sus características y condiciones. Entonces, en un experimento puro, tiene que existir un grupo de control y un grupo experimental para que sea llamado experimento puro. Y en la administración se realizan muchos experimentos. No sé si a ustedes les están enseñando ahorita la teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo. ¿Les enseñan la teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo? No, No, profesor. Ya esa teoría, ya. En esa teoría, Elton Mayo llegó a unas conclusiones y su famosa teoría de las relaciones humanas, que es netamente vigente. La puede usted leer y se aplica. Y para llegar a esas conclusiones, ¿qué realizó Elton Mayo? Experimento. Realizó experimentación. Ustedes dirán que experimentó con los trabajadores, Elton Mayo, por si acaso. Experimentó con los trabajadores. ¿Ustedes qué dirán? ¿Les aplicó un medicamento, una droga? ¿O qué tipo de experimentación hizo con ellos? ¿Quién me dice? Mientras van pensando, unos minutitos mientras van pensando, ¿ya? De repente ahí entran ahorita a San Google y ven la teoría de las relaciones humanas y me responden al respecto. 2 minutos.
Bien, entonces, ¿ya encontraron la solución? Díganme, ¿de qué tipo de experimento estoy hablando ahí que realizó Elton Mayo? Un momentito, por favor. Dígame su respuesta, por favor. No, apagué un momento el audio. Ya, entonces, Elton Mayo, ¿qué tipo de experimento realizó con los trabajadores? Para llegar a su famosa teoría de las relaciones humanas. ¿Qué tipo de experimento realizó? A ver, dígame, por favor. Las características ambientales. Investigó la influencia que puede tener una modificación de las condiciones físicas del ambiente de trabajo en la productividad laboral. La psicología. Bien, ¿me puede repetir, por favor? Lo que pasa es que estaban dejando un encargo. Examinar las condiciones del trabajo. Muy bien. ¿Qué me dijo? ¿Quién participó hace un momento, por favor? Yo. Jocelyn. Seminario Sí, también. pero Y Roxana Seminario, ya, muy bien. Sí. Jocelyn y Roxana Seminario, ¿no? Roxana Seminario y Jocelyn. Bien. Como por ahí escribe en el chat las condiciones de trabajo, no es compañera, ¿no? Ejemplo, Elton Mayo, ¿qué hizo? Que las condiciones de trabajo, en algunos casos, las condiciones ambientales, ¿no? ¿Respecto a qué? A la temperatura, respecto al ruido, respecto a la iluminación. Entonces, esas combinaciones hizo, por ejemplo, les ponía una menor iluminación, o les cambiaba la temperatura en las condiciones donde laboraban. O no solo eso, también el estilo de liderazgo, el estilo de comunicación. También en lo concerniente a los descansos, ¿no? A los break, que les cambiaba, normalmente le tocaban 10 minutos, digamos, y él les daba de repente, y un solo break, un solo descanso, él les daba varios descansos y les ampliaba los minutos. Entonces, de esa manera es como él experimentó y tenía para efectos un grupo de control que era en el cual no se aplicaban estas variaciones en las condiciones de trabajo, y el grupo experimental en las cuales sí se aplicaban todas estas variaciones en las condiciones de trabajo. Primero, pues hizo un diagnóstico previo, luego aplicó el experimento y luego comparó los resultados de ambos grupos para llegar a su famosa teoría de las relaciones humanas. Y ahí también entra el estilo de comunicación, liderazgo, etcétera. Y vio que también Profesor. ahí, dígame. disculpe, mire, mi pantalla me sale todo negro, como que si no estuviera compartiendo. Carely, Tatiana. A ver, ¿pueden ver mi diapositiva o están viendo la pantalla negra? No, La profesor, pantalla es- igual la pantalla así negra. Solo se ve método científico acá. Veo métodos Los métodos científicos. científicos. Ahí.
que empezó la clase, simplemente está viendo eso. Me han debido No, avisar. no se ve, profesor. Pensé que era mi internet, era la única. ¿Ahí ven? Aún no, profesor. Dice aquí, dice, está compartiendo la pantalla. Ah, No puede ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, sí. Ahora sí. Sí. Ya, todo lo que estaba hablando está además está ahí en el Q10. Sí, está ¿no? ahí en el Q10, sí. Sí, esto ya lo tengo en el Q10. Ya, entonces ahí se pueden ver la pantalla. Sí, profesor. Ya, entonces a lo que iba, ¿dónde estaba? Ya. Aquí. Entonces, experimentó con las condiciones laborales, ¿no? Y ahí también Elton Mayo verificó que hay una parte psicológica que es muy importante a tener en cuenta en el elemento humano, en los trabajadores, en los colaboradores. Por ejemplo, él les decía, ¿no? Les voy a aumentar la iluminación. Y los trabajadores asumen que si tienen mayor iluminación, tienen que producir más. Y de hecho, él comprobó que con mejor iluminación producían más, con mejores condiciones ambientales, con mejor estilo de liderazgo, mejor estilo de comunicación. Entonces, pero él les decía, les voy a aumentar la iluminación, como ya había comprobado que a mayor iluminación producían más, pero él no les cambiaba la bombilla, les dejaba la misma y, oh maravilla, aumentaban la productividad. Entonces, si no les había cambiado la bombilla, no era era la misma iluminación, el nivel de iluminación, no era un nivel elevado de iluminación. Entonces ahí interviene la parte psicológica que ya luego ha sido complementada con otras teorías de la motivación, los aspectos psicológicos, ¿no? De otras teorías. ¿Ya? Entonces, y así es la manera como se experimenta en administración. Podemos experimentar, por ejemplo, en cuanto a cambiar el estilo de liderazgo para ver el resultado, para aumentar las ventas. De repente hacemos un diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita en capacitación para aumentar las ventas? Y escogemos un grupo de control al cual no vamos a tener las mismas condiciones y un grupo experimental al cual le vamos a aplicar, le vamos a dar un curso de capacitación en ventas, ¿no? Y luego, ya cuando comience el curso, dejamos pasar un tiempo y vamos a ver los resultados. Si ha aumentado las ventas en ese grupo experimental y lo comparamos con el grupo de control. Entonces se puede hacer una serie de experimentos. Y no necesariamente quiere decir que les vamos a inocular alguna droga, alguna medicina a los trabajadores, de ninguna manera. En las condiciones laborales, etcétera. Con el ambiente. En el ambiente también. Y eso por eso está la teoría de relaciones humanas de Elton Mayo, que fue la primera que puso énfasis en el ser humano como trabajador, ¿no? Las otras teorías, las primeras, ponían énfasis en el proceso, en el sistema, en las máquinas, y no en el trabajador, que es fundamental. Y luego viene ya, se han complementado con las teorías de la motivación, que para tener un clima adecuado, clima laboral adecuado, y aumentar, de esa manera aumentamos, mejor, con las condiciones laborales, todo propicias, se aumenta la productividad, ¿no? Hay mayor eficiencia, por ende, productividad, mejor retorno de la inversión. O sea, es mucho que lo que podemos desarrollar en el campo de la administración con el método científico. Bien, ¿alguna consulta, alguna inquietud? Hemos terminado con el constructo de la conceptualización. Hemos visto que no hay una definición concreta y clara, pero sí hay algo que características esenciales, ¿no? Que podemos rescatar ahí del método científico. Que todo el conocimiento de la ciencia se ha llegado a él, siguiendo el método científico,
que este método científico no es infalible, que puede ser verificable, todo que existe ahí, es flexible, que no trabaja en un vacío de conocimiento. Podemos rescatar de eso, del constructo, de la conceptualización del método científico. Bien, vamos a ver ahora las características del método científico. Según Ander, dice que el método científico tiene las siguientes características. Es fáctico, es decir, siempre tiene un referente empírico. Lo podemos comprobar en el entorno, con los sentidos. Eso es fáctico. Trasciende los hechos. No se limita a describir los hechos, sino que trata de explicarlos. Y eso es lo que justamente busca la ciencia, ¿no? No solo describirlos, sino explicar la razón, la causa, el por qué suceden esos fenómenos. Requiere de la verificación empírica, dice, para proponer respuestas a los problemas que estudia y para apoyar sus enunciados. Tiene que ser, se pueda verificar empíricamente a través de los sentidos en el campo que se está investigando, ¿no? Es autocorrectivo y progresivo, en tanto que se va rechazando y ajustando tanto las teorías como las técnicas utilizadas, ¿no? Busca formulaciones de tipo general. Busca formular leyes sobre los hechos que estudia. Por eso, yo les mencionaba que se formulan preguntas generales. Puede ser una, varias preguntas específicas igualmente. La formulación del problema para a partir de ahí poder iniciar la investigación, pero no necesariamente tiene que ser un problema. Lo plantea como un problema para efectos de iniciar y de aplicar el método científico, pero no necesariamente es algo negativo. Es objetivo, puesto que se basa en conceptos, juicios y raciocinios hechos sobre la realidad y no en percepciones o juicios de valor del investigador, que en algo subjetivo, ¿no? Sino en hechos reales, que pueden ser verificados. Y no solamente en la percepción, porque podemos percibir, podemos tener un juicio, pero eso es subjetivo, si no se puede comprobar. En realidad es objetivo, se fundamenta en los hechos, y no experiencias subjetivas de los investigadores. Es sistemático porque sigue un orden con un propósito determinado y es un proceso circular. Se inicia con las observaciones y los hechos, se levantan problemas o dudas sobre esos hechos y observaciones, se plantean hipótesis o explicaciones tentativas, se diseñan experimentos y se generan nuevas observaciones y nuevos hechos. Por eso es un proceso circular. Es corregible. Vamos corrigiendo paulatinamente a medida que vamos obteniendo los resultados. Es verificable, puede ser sometido con rigurosidad a esta verificación. Y no es rígido, ¿no? No es un método rígido y tampoco es infalible y se puede perfeccionar. Esas son las características principales del método científico. Vamos a ver ahora los pasos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud respecto a estas características? Sí están observando la pantalla, ¿no? Sí, profesor. Sí, Bien. profe.
Vamos a ver ahora los pasos. ¿Cuáles son los pasos del llamado método científico? Estos pasos son una serie de actividades, ¿no?, que se van a realizar con el propósito, ¿no?, de iniciar una investigación científica de manera general. Es una guía que nos induce al proceso de adquisición del conocimiento científico. Estos pasos son los siguientes. En alguna bibliografía de repente van a encontrar que son menos pasos, pero que están implícitos en el paso anterior, por eso es que no los ponen. Aquí vamos a ver estos 7 pasos y vamos a explicar cada uno y con algunos ejemplos. En primer lugar tenemos la observación, que es el inicio de la investigación científica. Observar. Luego, esa observación la vamos a plantear como un problema. Y le vuelvo a reiterar, no necesariamente tiene que ser algo negativo. Luego viene la formulación de las hipótesis. Posible solución al problema, posibles causas de ese fenómeno. Luego las predicciones, que nos va a hacer las predicciones de ayer, hoy y poder predecir hacia el futuro. La experimentación, el análisis de los resultados y finalmente la comunicación de los hallazgos. Bien, vamos a ver paso por paso. La observación es el primer paso del método científico, pero esto en general se utiliza en todo el proceso de la ciencia, ¿no? Hemos visto que algunas teorías se han iniciado debido a la observación. Por ejemplo, la teoría de la gravedad de Newton. ¿Cómo se inició primero? Él observó que por qué caía un objeto, por qué caen los objetos a la Tierra, ¿no? En este caso fue una manzana. Y la curiosidad, y luego lo llevó a investigar para luego ya formular su famosa teoría de la ley de la gravedad. Desde reconocer un fenómeno natural hasta la propuesta de una solución. Y la observación de los resultados luego de un experimento, ¿no? Se experimenta y se observan los resultados. O sea, ahí también interviene la observación, no solo en un inicio, sino también más adelante en estos pasos del método científico. Y como yo les decía, esta observación va más allá de lo que vemos con los ojos o de nuestras limitaciones del cuerpo humano. Vamos a el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Y también ayudándonos de equipos, instrumentos en esta observación. Y, por ejemplo, el microscopio. Que vamos a ver, el microscopio. ¿Qué pasó con el microscopio? ¿Producto de qué es el microscopio? Una investigación. De la investigación aplicada o tecnológica, ¿no? Una investigación aplicada o tecnológica. Pero para poder diseñar ese microscopio, ¿en qué nos hemos fundamentado? En las teorías, en la investigación, en la ciencia. en los conocimientos. En los conocimientos. Tenemos el microscopio. Luego ese microscopio nos ayuda a incrementar
el conocimiento de la ciencia. Porque ahora no solo observamos con la limitación de nuestros ojos, sino que nos ayudamos con este equipo y podemos observar, por ejemplo, a los virus, a las bacterias, que en alguna otra forma no los podemos observar con nuestros ojos, así a simple vista. Y entonces, mire, el microscopio me ayuda, entonces ahora ya descubrí que existen estos seres diminutos que pueden ser aprovechados en beneficio del hombre o son causantes de alguna enfermedad, como el virus del COVID. Entonces ahí vemos, ¿no? Vamos a ver. Nos podemos ayudar con equipos. En este caso, hace algunos años, 2 médicos observaron unas bacterias en forma de S, ¿no? En los estómagos de personas con gastritis. Este hallazgo lo obtuvieron utilizando microscopio. A simple vista, no se puede ver estas bacterias. No se pueden ver estos seres diminutos. Y vemos que el virus, pues, no tiene vida, ¿no? Es un virus. A través de la observación, 2 médicos observaron unas bacterias, ¿no? Estaban ellos viendo referente a la gastritis. ¿Ya? El segundo paso, el reconocimiento del problema. Recuerden lo de los médicos, porque eso lo vamos a seguir. Reconocimiento del problema. Entonces, una vez establecidos los hechos, es necesario contrastarlos con la realidad y en ese contraste reconocer problemas. Vamos a plantearnos acá preguntas, ¿no? Ese es el reconocimiento del problema, el planteamiento del problema a través de algunas interrogantes. La curiosidad es clave, como dice aquí, en este paso, ¿no? La curiosidad es importante para descubrir alguna dificultad o problema al contrastar la observación con la realidad, ¿no? Lo que observamos en la realidad, ¿no? Después viene la formulación de las preguntas. A eso se conoce como la formulación del problema, ¿no? El planteamiento de preguntas, que pueden ser varias. Siguiendo con el ejemplo de los médicos que observaron estas bacterias, ayudados por el microscopio, se plantearon las siguientes preguntas, ¿no? ¿Por qué no se habían visto antes? ¿Estas bacterias son las que producen la enfermedad? O sea, la gastritis. ¿Y cuáles son estas bacterias? Preguntas que se plantearon los científicos al observar con ayuda del microscopio estas bacterias en las personas que sufrían gastritis. Luego viene el siguiente paso, las hipótesis, ¿no? Vienen las hipótesis. Probable explicación a lo observado o un intento por solucionar el problema, ¿no? Y esta hipótesis tiene que ser luego, posteriormente, probada. Generalmente se prueba mediante experimentos para aceptarla como válida o refutarla, rechazarla y nuevamente seguir formulando hipótesis. Igual que las interrogantes, las hipótesis pueden ser varias, no solo una. Y se tiene que luego probar estas hipótesis. Y en esta comprobación vamos a rechazarlas o vamos a aceptarlas. Profesor,
Sí. Dígame. La bacteria que decía era la Helicobacter Sí, de la gastritis. sí. Bueno, ¿de qué seguimos Ah, ya. con ejemplo? Sí. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Porque de nuevo se me congeló la pantalla. ¿Pueden observar donde Sí, dice... profesor. Ya. Entonces, seguimos con la hipótesis, ¿no? Cuando planteamos estas hipótesis, vamos a tener que pensar e inventar una explicación o solución, ¿no? Y la explicación por qué suceden esos fenómenos o cómo solucionar una determinada problemática. Es la respuesta a las interrogantes, que es el planteamiento del problema. Puede ser, como les vuelvo a reiterar, una hipótesis o varias. Y podemos luego, cuando se rechace esa hipótesis, formular otras hipótesis. Respecto a las predicciones, son las consecuencias esperadas de las hipótesis, ¿no? Es la deducción de consecuencias particulares. Anticipa nuevo conocimiento cuando predecimos, ¿no? Predicción. Predecimos algo de forma objetiva y precisa. Estamos aportando nueva información que posteriormente puede ser corroborada. Contrasta la teoría. Podemos comparar las predicciones con el conocimiento previo que ya existe al respecto, ¿no? Es guía para la acción. La predicción de hipótesis nos obliga a realizar más observaciones y más experimentaciones, en consecuencia. En las observaciones que realizaron los médicos sobre las bacterias que encontraron, la predicción fue que si los pacientes con gastritis se trataran con un antibiótico, se curarían más rápido. Eso fue una predicción, ¿no? Y están constatando, miren, lo que ya existe, la teoría aquí de los antibióticos. Pues, algo que se utiliza para ciertas infecciones, enfermedades, ¿no? Entonces aquí eso fue su predicción de estos médicos. Si los pacientes los tratamos con antibióticos, se van a curar más rápido. Esa es la